Es el título que he querido poner para que pueda más o menos comprender lo que significa lo que se llama diabetes mellitus, ¿no? Hasta la fecha no hay una definición concreta de lo que es diabetes mellitus. Los organismos especializados en la última reunión, ya se lo he publicado en febrero de este año, la definen como un conjunto de enfermedades. Esas tres palabritas nomás, fíjense ustedes lo difícil que es definir diabetes. Conjunto de enfermedades, o sea, no es ni siquiera un síndrome, no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Entonces, de ahí ya vayan ustedes razonando, ¿no? Eso quiere decir que ni los más expertos saben qué cosa es diabetes. Lo que sí nosotros hemos enseñado desde pregrado es que la diabetes no solo es hiperglicemia, que viene a ser algo parecido a decir un conjunto de enfermedades, ¿no? Porque estamos acostumbrados, lamentablemente, los diagnósticos y la evolución del tratamiento se hacen en base a las glicemias, lamentablemente. Si no sabemos definirla, y si aceptamos que no es hiperglicemia, nos contradecimos al decir que es, ¿no?, hiperglicemia para hacer el diagnóstico y para dar tratamiento. Así que en esa situación actual de la definición, el cuadro clásico, ya lo conocen, son como más de 20 síntomas, pero los tres que han escogido los especialistas para hacer diagnóstico clínico de diabetes, entre comillas siempre diabetes, son poliuria, polidipsia y pérdida de peso. De todo el resto no metan polifagia entre los síntomas característicos. Es poliuria, polidipsia y pérdida de peso. ¿Por qué? Porque esos tres son los que no hay hiperglicemia. Entonces, en el diagnóstico de diabetes incluyen los datos clínicos, no solamente son datos bioquímicos. ¿Y cuáles son los datos clínicos que incluyen en el diagnóstico de diabetes? Poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Entonces, eso vamos a ver más adelante. Entonces, el cuadro clínico que ustedes conocen ha derivado casi siempre, ¿no?, de esto que está ahí, lo típico de decir diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Desde que empezó la diabetes, prácticamente entre comillas también, para exagerar un poco, eso ha sido lo que nos ha guiado, ¿no? Diagnóstico hacíamos cuando un paciente tenía los síntomas clásicos, ¿no?, y luego tomamos algunos de estos datos que están acá para diferenciar, ya no para diagnosticar diabetes, sino para diferenciar qué tipo de diabetes era. Porque en la antigüedad decían, los niños y adolescentes hacen un tipo especial de diabetes, que es tremendamente intensa y compromete rápidamente el estado general. En cambio, la tipo 2 es una diabetes poco intensa y pueden pasar años y el paciente, incluso sin tratamiento, llevar una vida más o menos cómoda. Esas eran las grandes diferencias. Entonces, este es lo clásico, ¿no?, que hasta ahora se sigue usando, por supuesto. Eso que está ahí. Si cometemos el error de diagnosticar diabetes tomando en cuenta solamente estas dos cosas que están ahí, se nos van a pasar muchísimos diabéticos. Ejemplo. Cuando ustedes le pregunten, ¿cuál es la prevalencia de diabetes en el Perú? Entonces ustedes van a tener que decir que aproximadamente en el Perú la prevalencia será unos 6%. En el Perú. ¿Qué significa eso? Que aproximadamente unos 2 millones de peruanos por encima de 15 años son diabéticos. Que es una barbaridad. Pero estamos hablando de diabéticos con cuadro clínico. Los estudios que se han realizado indican que la mitad de esos diabéticos, que son diabéticos verdaderos, no tienen síntomas, son asintomáticos. Y la otra mitad son sintomáticos. ¿Qué significa esto? Que diariamente, cuando tenemos consultas, se nos están pasando
1 millón de diabéticos, porque son asintomáticos. ¿Y por qué son asintomáticos? Porque van a negar poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Son pacientes que vienen a consulta, o porque no tienen nada, por un chequeo, o porque tienen algunas pequeñas molestias que no le dan importancia ni el paciente ni el médico. Por ejemplo, doctor, hace tiempo estoy un poco desganado, ya no es como antes. Antes me levantaba bien a las 6 de la mañana, ahora me cuesta levantarme. Pero niega poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Ese es el diabético asintomático u oligosintomático. Prácticamente la mitad a nivel mundial son asintomáticos, de diabéticos. ¿Y cuántos habrá que no son diabéticos, sino llamados prediabéticos? Esos que ya tienen intolerancia a la glucosa. ¿Otro millón? ¿2 millones? No se sabe. Entonces, fíjese lo que significa tener diabetes o estados previos a la diabetes. Prediabetes no significa que es otra enfermedad diferente a diabetes, son estadios del trastorno metabólico. Uno diría, bueno, si soy prediabético todavía tengo chance, ¿no? Todavía tengo oportunidad, que no se me complique esta diabetes, todavía no soy diabético. Pero eso es falso. ¿De qué se mueren los diabéticos? De problemas cardiovasculares. ¿Cómo se tratan los diabéticos? Con régimen dietético, cambio de estilo de vida y polisemiantes. Volvamos ahora a la prediabetes. ¿De qué se mueren los prediabéticos? De problemas cardiovasculares. ¿Cómo se tratan los prediabéticos? Y polisemiantes y estilo de vida. Es decir, lo mismo que ser diabético. Entonces, si un prediabético, algunos de ustedes tienen ya prediabetes, pero son asintomáticos, ya está comprometiéndose el sistema cardiovascular. Entonces, no esperen que le dé diabetes, que acelere el problema cardiovascular y se van a morir más temprano. Y cuando a una entrevista a los periódicos, medios de comunicación o algún pariente, amigo le pregunta, tú que estudias medicina, ¿cómo tengo diabetes? Es lo clásico. El periodista todavía no entiende. En lugar de preguntar, ¿es cierto que un diabético antes de eso es prediabético, que no tiene síntomas, pero que también se muere de lo mismo? Ese es el periodista que está preparado, ¿no? Ustedes ya están preparados a partir de ahora. Entonces, cuando les hagan esa pregunta sobre cómo sé que tengo diabetes, de frente díganle, hágase un examen de glucosa. No, pero ¿qué síntomas? No, la mitad son sintomáticos, la otra mitad son asintomáticos, ¿no? Hasta ahí en cuanto a la clínica. Ahora, acostumbrados también a decir que la diabetes tipo 1 es de niños y la tipo 2 de adultos. Incluso antes fijaban por encima de 40 años la tipo 2 y niños por debajo de 15 años. Muy bien. De repente empezaron a aparecer diabéticos ancianos, diabéticos recién nacidos, diabéticos tipo 1 en un anciano y viceversa, tipo 2 en un niño. Entonces se empezó a confundir. Esos son los que se llaman fenotipos de diabetes. ¿Qué significa? Que la diabetes puede presentarse, expresarse clínicamente a cualquier edad. Entonces, cuando escuchen la palabra cualquier, significa que desde que nace hasta que se muere un día antes de cumplir 150 años, puede desarrollar diabetes. Eso quiere decir cualquier edad. Que ustedes me digan que la 1 es más frecuente infanto-juvenil, perfecto. Pero hay otro brote, otro pico entre 30 y 50 años, ¿no? El segundo pico de tipo 1 en el adulto. El error es diagnosticar tipo 1 en un adulto, e ignorar que puede ser tipo 1 un adulto. Si es adulto es tipo 2 y le dan pastillas. Y en menos de una semana ingresa en cetoacidosis. Lo podemos sacar, pero también se puede morir. Por pensar que era tipo 2 por ser adulto. Igualmente, un niño
Diabetes, debe ser tipo 1, pongan la insulina de frente porque es tipo 1. Y pueden provocar una severa hipoglicemia. Entonces ya no hagan eso. Esta es la parte de llamada fenotipos de diabetes. Ahí les dejo claramente en relación a la edad y los tipos de diabetes. Tipo 1, infanto-juvenil, lo más frecuente, pero también puede en el adulto. Pero hay una forma que es casi intermedia entre 1 y 2, por eso le llaman también LADA, el 1,5. Diabetes 1.5. No está aceptada en la clasificación oficial, pero en los países que hablan, en la docencia se habla de diabetes 1,5. Se refiere a una diabetes, también le llaman dual, que tiene D1 y tiene D2, ¿no? Pero para que el escucha grave mejor, 1,5, ¿no? Les gusta, incluso al comienzo provocaba risa, como hasta ahora en algunas personas, pero ahora ya cada vez se lo acepta como algo natural, 1,5, ¿no? Para que se acuerden. Después vamos a desarrollarlo. La tipo 2, frecuente en el adulto mayor o adulto, pero también hay en el niño. Y en el Perú cada vez está aumentando la diabetes tipo 2 en el niño. Vamos a ver sus características. Y estas diabetes que son poco frecuentes, las llamadas monogénicas, que es la única diabetes, escuchen bien, es la única forma de diabetes donde se ha podido identificar el cromosoma y el gen patológicos. Siempre nos llenamos la boca diciendo que la diabetes es una enfermedad hereditaria, la 1 y la 2. Y hasta ahora no podemos identificar cuál es el cromosoma y cuál es el gen que está dañado. En cambio, en la forma monogénica, MODY significa diabetes de tipo adulto, pero en el joven. Es decir, clínicamente son síntomas de un adulto tipo 2, pero en un joven, ¿no? No es un niño, sino es un joven. De ahí vienen así. Después vamos a ver de dónde vienen estas siglas. Entonces, esta es la única forma que ya se ha identificado el gen y el cromosoma. Hay 6 tipos de MODY descritos ya, clínicamente ya identificados genéticamente y el tratamiento que recibe. Y la diabetes mitocondrial, que es más rara todavía. LADA, empecemos por el LADA, que es la que más se ha estudiado. LADA deriva de estas siglas, acá se las dejo. Latente, autoinmune, diabetes adulto, ¿no? Eso significa LADA. Es una diabetes autoinmune, es autoinmune. Entonces, cuando uno dice autoinmune, inmediatamente uno dice, debe estar lesionando el páncreas. Debe haber una insulinitis tipo 1, diabetes tipo 1, con destrucción del páncreas. Es cierto, es una diabetes autoinmune con autoanticuerpos que destruyen el páncreas. ¿Cuál es la diferencia con la tipo 1 típica característica del niño? Que esta tipo 1 es leve, moderada, se empieza lentamente, avanza lentamente, destruye lentamente, de a pocos. Es decir, al paciente lo hace presentar a los médicos como si fuera una diabetes tipo 2. Pueden pasar años como si fuera tipo 2, incluso recibir solamente tratamiento dietético y ejercicios, y con eso se controla. Los casos más descritos que han estado en esta etapa así de tratamiento higiénico dietético han sido más o menos 10, 11 años de tener LADA, y recién después de eso desarrolla bruscamente cetoacidosis con descontrol severo de su diabetes, difícil de controlar con insulina. Entonces uno recién se da cuenta, mira, está evolucionando tipo diabetes 1, y siempre ha sido 1, pero es un 1 que tiene poca intensidad. Entonces, cuando investigaron por qué estos LADA, que son tipo 1, por qué se comportan como si fueran 2. Entonces, al final, evidentemente que esto está genéticamente determinado, pero eso falta demostrar, ¿no? Pero lo que sí han encontrado es lo siguiente. Por ejemplo, si es una diabetes autoinmune, yo debo suponer que existe autoanticuerpos contra algún elemento del páncreas. Las enfermedades autoinmunes
son pacientes que tienen sus propios anticuerpos, que desconocen sus propios tejidos y los destruyen. En el caso de la diabetes, el órgano que va a ser dañado es el páncreas. Entonces han encontrado varios autoanticuerpos. Los más frecuentes son, por ejemplo, los anticuerpos contra los islotes, ICA, los anticuerpos contra algunas enzimas, anti-GAT, GAT significa decarboxilasa del ácido glutámico, y autoanticuerpos contra, digamos, un elemento de la membrana de los islotes, una tirosinasa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se ha visto? Que si un paciente que tiene diabetes autoinmune tiene mayor cantidad de anticuerpos, me refiero, si tiene 3, 4 autoanticuerpos, ese paciente tendrá una diabetes tipo 1 más intensa. Segundo, si el paciente tiene mayor título de anticuerpos, ya no 2, 3, sino cientos de anticuerpos, más rápido y más intensa será la diabetes. Eso es lo que han encontrado como explicación. ¿Por qué existe este tipo de diabetes autoinmune? Porque tiene menor cantidad de anticuerpos y en menor título que la diabetes típico 1 del niño. Entonces, al tener menor cantidad de anticuerpos y menor título, eso le da a estos pacientes la posibilidad que su destrucción del páncreas sea una cosa lenta, poco intensa. De ahí que su expresión clínica sea poliuria, polidipsia, leves, moderadas, tratables con régimen de higiene dietético y algunas veces con pastillas. ¿Por qué? Porque si la destrucción es lenta y poco intensa, va a tener más páncreas normal funcionando. Quiere decir que va a tener más insulina, por eso que responden a esos tratamientos. Uno se les acaba esa luna de miel 1 año, a otros le dura 10 años. Pero ese es el comportamiento de estos LADA, a los que le llaman 1,5, ¿no? Esta es la definición última que ha sido, por lo menos hasta ahora, no ha sido modificada hasta ahora, ¿no? Propuesta por esta sociedad diabetes, que es internacional. Son sus 3 criterios diagnósticos. Sin embargo, la ADA, siempre se mete la ADA, Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Es muy respetuosa porque ahí están reunidos, no diré pues los mejores, pero está una gran cantidad de expertos en diabetes. La ADA actualmente en el 2013 todavía no incluye al ADA dentro de la clasificación de diabetes. Sin embargo, lean las revistas de diabetes, todo el mundo estudia LADA, ¿no? Tratando de buscar el gen y tratando de predecir el ADA, tratando de predecir la intensidad del ADA, etcétera, 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 ¿no? Ahí están los criterios diagnósticos. Apréndanse bien eso. Les dejo características clínicas del ADA, ¿no? Aparte, estos son criterios diagnósticos. Entonces, a cualquier diabético no le van a decir que es LADA, porque es suave, es moderado. Tiene que ser lo que está acá. Pacientes mayores o igual a 30 años, que tengan por lo menos uno de estos anticuerpos positivos y que no necesiten insulina por lo menos los primeros 6 meses. Si reúne esos criterios, ustedes presuntivamente diagnostica LADA. ¿Qué significa presuntivamente? Que ustedes van a tratarlo como si fuera tipo 2, pero van a tener que estar evolucionando, controlando los marcadores de autoinmunidad, ¿no? Su intensidad metabólica, porque en cualquier momento se le acaba esta luna de miel y se vuelve intensa como el tipo 1 del niño. Entonces yo diagnostico presuntivamente LADA, pero cada 6 meses o cada año le hago otra vez anticuerpos. Si diagnostiqué con un anticuerpo y después de 1 año aparecen 2 o aparecen 3, la cosa va a empeorar, ya yo sé que va a empeorar. Entonces estoy preparado a este paciente para darle insulina.
Después veremos eso en tratamiento. Les dejo algunas características clínicas, evolutivas, ¿no? Por ejemplo, miren cómo es la medicina. Hasta hace unos años se decía que la diabetes tipo 1 no tenía resistencia a la insulina. En cambio, la diabetes tipo 2, 100% tienen resistencia a la insulina. Es característica de tipo 2. Sin embargo, actualmente la tipo 1, en cualquier diabetes ya se ha demostrado que hay resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? Que han aparecido métodos más sofisticados, ¿no? Más resolutivos, más sensibles, de tal forma que todos los diabéticos tienen resistencia a la insulina, unos más que otros. Los que más tienen son los tipo 2. Por ejemplo, la dependencia de insulina. En estos lados, por lo menos la mitad al año ya tienen que dar la insulina. Eso es lo que decía, que tienen que estar atentos a la evolución. En un año, 50%, hay que agradecer ese tipo de evolución. Quiere decir que hay otro 50% que recién se va a volver dependiente de insulina a los 2 años, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes? ¿No? Ya yo puedo ya más o menos tener una idea cuáles son los pacientes que me van a desarrollar una diabetes tipo LADA. Eso también se estudia desde hace años. En la prevención se ve estas cosas. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene enfermedades autoinmunes, lupus, por ejemplo, pero esta enfermedad la tiene o el paciente o los parientes de este paciente que tiene diabetes, ese es un factor de riesgo que ya me está diciendo, su diabetes puede ser autoinmune, tipo LADA. Ya veremos la evolución para decir que es LADA. Pacientes de alto riesgo, todos los que tengan enfermedades autoinmunes. Pacientes que tengan, miren esto, parientes con tipo 1, con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Eso es lo que se llama la historia familiar mixta. Historia familiar mixta. Todo diabético, sea joven, sea niño, sea joven, adulto, viejo. Si me dice entre sus antecedentes que tiene diabetes de los dos tipos, 1 y 2, este paciente es una posibilidad muy elevada que tenga LADA o que va a desarrollar como LADA con el tiempo. ¿Ves? Son predictores de esta enfermedad que al comienzo es fácil de tratar y luego difícil de tratar. Si yo tengo esta sospecha de estas dos posibilidades, entonces estos pacientes a todos tengo que pedirle anticuerpos. Por lo menos uno saldrá positivo. ¿Eh? Así el paciente sea gordo, así sea obeso. Miren lo que dice acá. Es una diabetes autoinmune, que hasta hace unos 5 años decían que cursaba con peso normal o bajo. Como es autoinmune, ¿no? Pero ahora se ha visto que los LADA también pueden ser obesos. Moraleja. Que la obesidad no sea un elemento que a ustedes les haga pensar que puede ser tipo 2. Hay que borrar ya eso de su disco duro. La obesidad no me dice que es tipo 2, porque los 1 también pueden ser obesos. Y de los pacientes que tienen diabetes, estos son los que tienen riesgo para hacer diabetes tipo LADA. Y los pacientes que ya vienen ya por diabetes, ¿cómo puedo sospechar que puede ser de causa autoinmune? Cuando sean pacientes adultos menores de 35 años y que sean niños y adolescentes, donde es más frecuente la diabetes autoinmune. Y acá les dejo lo que ya les dije. A mayor cantidad y mayor título de anticuerpos, más precoz el inicio de la diabetes, cada vez hay más destrucción pancreática y va a haber menor producción de péptido C y más rápido la dependencia de insulina, ¿no? Clarísimo la diapositiva. La otra diabetes es poco frecuente. En el Perú hemos descrito 3 casos, para que tengan idea de lo infrecuente que es. El gran problema de esta diabetes es la poca posibilidad de desarrollar estudios genéticos para ver el gen y el cromosoma alterado, ¿no? Pero en otras partes también es poco frecuente, más o menos un 2% de estas diabetes.
Miren de dónde deriva la palabra MODY. Maturité onset diabetes you. O sea, diabetes de inicio adulto, o sea, la que se presenta en el adulto, pero ahora en el joven. MODY. Esta es su característica clínica. Como yo tengo dificultad en el laboratorio, buscar genes, porque es la única forma de diagnosticar esta diabetes, yo tengo que echar mano a la clínica, como somos médicos, a la clínica. De todo esto que está acá, ¿cuáles son los elementos que me sugieren casi 90% que son MODY? Les voy a decir, este que está acá, herencia autosómica dominante. Por eso tiene una fuerte historia familiar de diabetes, estos dos que están acá. Lo mismo, se complementa. Un ejemplo en la práctica. Ustedes cuando ven diabéticos, ustedes le preguntan, ¿tiene usted parientes diabéticos, señor o señora? Estos pacientes saben qué le contestan ante esa pregunta. Doctor, mejor pregúnteme, ¿quién no es diabético en mi familia? Miren, ese dato MODY a la cabeza, diagnóstico presuntivo. El otro, en segundo lugar, son gente joven, menores de 25 años, la gran mayoría con peso normal. La gran mayoría, menores de 25 años con peso normal. El diabético tipo 1, ya sea del niño o del adulto, o el ADA, que es autoinmune, que también es en jóvenes, nunca le va a dar esta historia. ¿Quién no es diabético en mi familia? Ya tienen el principal, ¿no?, factor diferencial. Y en tercer lugar, la mayoría de estos pacientes con MODY tienen déficit de insulina. Pero cuando uno estudia la resistencia, no existe resistencia a la insulina. Miren esa característica. Es decir, en la diabetes tipo 2 hay resistencia a la insulina y deficiencia de insulina. Estos pacientes solamente hay deficiencia de insulina y no hay resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque los genes que han sido descritos que son causantes de esto, son genes que tienen que ver con la producción de insulina, no con la acción periférica de la insulina. Entonces, estos pacientes son diabetes monogénicas relacionados a la producción de insulina. Ahí están clínicamente. Si ustedes quieren completar y están en duda que puede ser uno o LADA, entonces le piden anticuerpos y van a ver que son negativos. La mayoría de estos pacientes felizmente se trata fácilmente, solamente con cambios en el estilo de vida. En el niño, diabetes tipo 2 en el niño. Los criterios diagnósticos son estos hasta la actualidad. Lo pueden leer en el suplemento de enero de este año. No ha sido muy cambiado, se ha agregado otra cosita, pero fundamentalmente tiene que ser un niño que tiene sobrepeso. Todo niño con sobrepeso busque algo de lo que está acá abajo. Historia familiar de primer y segundo grado, historia familiar de enfermedad cardiovascular, historia materna de diabetes mellitus o de diabetes mellitus gestacional, que pertenezca a una etnia determinada y que tenga alguna de estas condiciones que están acá abajo, que característicamente cursan con resistencia a la insulina. Acantosis líricas a la cabeza, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovarios poliquísticos, y este es el que han agregado ahora este año. Peso al nacer, pequeño para la edad gestacional. Entonces, todo niño obeso que tenga obesidad en el niño se saca con esta fórmula que está acá, no con la tablita de multiplicar por peso sobre talla, no, son curvas. Todo niño que tenga obesidad o sobrepeso u obesidad y que tenga dos de estos varios elementos que están acá, hace el diagnóstico presuntivo diabetes mellitus tipo 2. El otro, que es el más reciente, ustedes esto ni lo conocen ni han leído, esto es reciente. A pesar que se ha publicado el primer caso hace más de 20 años,
recién están dándole importancia a esto. Son jóvenes, generalmente son jóvenes que vienen a la consulta a emergencia por cetoacidosis. Y en la emergencia el médico que se da con la sorpresa que con poca cantidad de insulina salen rápidamente, y en 2 días se van de alta a su casa. Se le da tratamiento a su casa. Pero como tienen glucosas normales cuando sale de alta, normales, solamente se le da cambios en estilo de vida. Y el paciente puede estar así meses, 1 año, 2 años, asintomático, y luego hace otro episodio de cetoacidosis. Después de lo mismo hace otro episodio de cetoacidosis. Por eso se llama diabetes prono a la cetosis. Es decir, diabetes con facilidad para hacer cetosis o cetoacidosis. Frecuente en jóvenes. Entonces ahí les dejo algunas características. Lo he puesto en negritas. Son jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, usualmente obesos, con fuerte historia familiar de diabetes, parecido al MODY. ¿Cuál es la diferencia? Que los MODY no son obesos, estos son obesos, ¿no? Hay algunos tienen marcadores autoinmunes, pero muy poco la prevalencia, no se asocia a un tipo de HLA. Y estas es las etnias o razas donde es muy frecuente esto. Los primeros casos fueron descritos en jóvenes africanos, luego han aparecido africanoamericanos, hispanos y otras minorías, ¿no? Acá en el Perú, tengo entendido que en el Hospital Loaiza creo que han descrito un caso, pero falta comprobarlo. Y ahí le dejo la clínica, eso que he mencionado hace poco, ¿no? ¿Cuál es lo más característico de esta diabetes prono a la cetosis? Inicio agudo, sin relación a causa desencadenante, clínica severa con cetosis o cetoacidosis. ¿Cuál es la fisiopatología? Hasta ahora no se conoce, está en estudios. No se puede decir si es 1, si es 2, si es 1,5, si es autoinmune, no se puede decir, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que hay una marcada alteración en la secreción y acción de la insulina. Es decir, estos pacientes con facilidad hacen un bloqueo, tanto en la secreción de insulina como en la acción periférica de insulina, es un bloqueo casi total, por eso hacen rápidamente. Por ejemplo, el paciente puede tener hoy día un resfrío, pueden pasar 5 días, hacen cetoacidosis. Otros pacientes hacen un resfrío y hoy día hacen la cetoacidosis. Por eso dice, sin relación, ¿no?, a la causa desencadenante. Se supone que hay un bloqueo casi total en la secreción y en la acción de la insulina, por eso hacen rápidamente cetoacidosis. Y ese bloqueo otra vez desaparece rápidamente y el paciente se recupera rápidamente, ¿no? Voy a poner un ejemplo práctico. Un diabético que entra en la emergencia por cetoacidosis, lo tratan, sufre el médico, todo el mundo sufre porque hay que sacarlo y uno lo saca y se queda todavía 3-4 días, pasa a sala de hospitalización y sigue el tratamiento. Una vez que está normal, hay que hacer la transferencia de insulina subcutánea, hay que darle potasio antes que se vaya, total, 10 días se va de alta con tratamiento insulínico a su casa. Esa es la típica cetoacidosis. Estos pacientes no, vienen en coma y en 2-3 días ya se van a su casa normales, sus glicemias, electrolitos, todo está normal. Yo tengo un estudio, no he querido ponerlo porque hasta estar seguro. Hay un estudio donde dice que no necesitó insulina para su recuperación una vez que entró en cetosis a la emergencia. Solamente hidratándolo al paciente con cloruro de sodio, etcétera, etcétera, se recuperó. Es decir, quizás entró con 400 de glucosa y a base de cloruro de sodio bajó a 150. ¿Ya para qué le voy a insulina? Estos casos son así. Y no es porque el médico sea un experto en tratar, no, sino ese bloqueo que existe en la secreción de insulina parece que es transitorio. En unas personas dura, pues, vamos a suponer 6 horas, en otras 24, pero rápido sale. Es la única forma de explicar cómo salen a veces sin tratamiento a estar en cetosis, ¿no? Es otra característica.
a grandes rasgos la parte clínica. La diabetes, cualquiera que sea su causa, tiene como característica histológica que daña el sistema vascular, tanto los micro como los macrovasos. Y eso implica órganos que tienen circulación, casi todos. Por eso casi todos los órganos se dañan, se lesionan en los diabéticos, sobre todo cardiovascular. ¿Qué significa cardiovascular? Cerebrovascular, corazón propiamente dicho, circulación periférica. Eso es, cuando usted lea el sistema cardiovascular, significa eso, no solamente corazón. Con el tiempo, por motivos que aún todavía tenemos que averiguar, también se dañan los propios órganos, ya no solamente el vaso, sino el músculo, por ejemplo. Se daña el músculo periférico, el músculo cardíaco, los músculos respiratorios, etcétera, etcétera. En eso termina la diabetes. Y el mayor factor fisiopatológicamente relacionado ha sido y sigue siendo la hiperglicemia. Hiperglicemia. Pero hay otras cosas, ya veremos. Muy bien. Este estudio que hace muchos años, 25 años quizás, es un estudio pues que se hizo multicéntrico en varios países, con participación de miles de pacientes con diabetes tipo 1 y otros menos cantidad con diabetes tipo 2, sobre todo fue con diabetes tipo 1, donde querían demostrar si las alteraciones vasculares o las complicaciones que ustedes conocen como nefropatía, retino, etcétera, guardaban relación con la hiperglicemia, ¿no? Porque habían notado lo siguiente: los diabéticos tipo 1, cuando debutan, muy pocos tienen lesión de órganos. Y tiene que pasar en promedio 5 años de tener diabetes tipo 1 para recién aparecer retinopatía, por ejemplo. En cambio, la diabetes tipo 2, cuando ustedes diagnostican tipo 2, desde el inicio, el 10 a 15% ya tienen retino-neuronefropatía. Esa gran diferencia llamó la atención. Entonces, el mejor estudio era buscar diabéticos que ya tengan hiperglicemia crónica, pero sin lesión de órganos. Por eso que el DCCT fue diseñado para estudiar diabéticos tipo 1. La gran mayoría no tenía lesión orgánica. Y un grupo enorme le dieron un tratamiento estricto. No solamente la dosis de insulina, sino tenía un ejército de profesionales de la salud que estaban al lado del paciente, en su casa, en el hospital. El paciente tosía, caían los neumólogos. El paciente se ponía amarillo, caían los hepatólogos, etcétera. Así estuvieron durante 5 años. No les faltaba nada, todo le daban. Y un grupo, otro grupo grande, tratado con los métodos convencionales, ¿no? Su insulina, su control, venga cada semana, venga cada 15 días, como se hace en los hospitales. ¿Y qué se demostró? En estos que no tenían ningún compromiso orgánico, después de 5 años se demostró esto que está acá. El control adecuado de la hiperglicemia redujo significativamente el riesgo de desarrollar diabetes. ¿No es que no tenían diabetes? Pero estos pacientes, miren, tremenda reducción del riesgo. Miren, decir que estos pacientes, ustedes tienen un medio para evitar 76% que le dé retinopatía diabética. No quiere decir que es pues la panacea, pero es un gran elemento probatorio que la hiperglicemia provocaba la retinopatía diabética. Cuando lo compararon con el grupo que fue un tratamiento convencional, ese que le digo que insulina, cada 15 días venía a la consulta, estos pacientes fue una diferencia significativamente diferente. En estos pacientes con tratamiento convencional solamente llegaba a 25%, 28%. En cambio acá casi el doble o triple. De ahí partió todo. Fue el primer estudio que demostró que la hiperglicemia era importante en la producción de la vasculopatía diabética.
Entonces, a partir de ahí, todo el mundo quería tratar estrictamente la glicemia. La glicemia. Pero se olvidaron de otros elementos, o por lo menos no todos. Se olvidaron de la hipertensión, se olvidaron de la dislipidemia, se olvidaron del sedentarismo, del tabaquismo, etcétera, etcétera, que vamos a ver. Empecemos por la, no digo retina, oftalmopatía diabética. Estas son las lesiones características, ¿no? Casi, digamos, en orden de aparición. Los más frecuentes son las cataratas, sobre todo en los adultos, tipo 2, glaucoma. Dicen que la causa más frecuente de ceguera es la diabetes en muchos países. Y la causa de la ceguera, pero la ceguera verdadera, no a cataratas, se debe a glaucoma o se debe a maculopatía. Y entre glaucoma y maculopatía, actualmente se acepta que es la maculopatía la causa más frecuente de ceguera en los diabéticos, la maculopatía. Después tenemos, ¿no?, retinopatía no proliferativa, significa aparición de adelgazamiento de las arteriolas, vasodilatación de las venas, aparición de exudados, hemorragias, etcétera, etcétera. Esa es la no proliferativa. Y la retinopatía proliferativa, esta es la más severa, la más grave. Si aparecen nuevos vasos, eso significa que ya está muy avanzada la retinopatía. Estos vasos no solamente tienen la particularidad de ser muy frágiles. Uno dice, mira, aparecieron nuevos vasos, felizmente, porque los otros están dañados. Falso. Los nuevos vasos son manotones de ahogado de esa retina. Son vasos tan frágiles que constantemente se paran rompiendo. Estornudos en los pacientes rompen estos vasos. ¿Y cuál es el problema? Provocan hemorragia. Hemorragias del vítreo sobre todo. ¿Cuál es el otro problema? Que estas hemorragias, cuando ya se organizan y evolucionan, se vuelven retráctiles y son las causas frecuentes de desprendimiento de retina. Entonces uno trae como consecuencia lo otro, ¿no? Esa es la retinopatía diabética, la oftalmopatía. Entonces, como toda enfermedad, yo tengo que prevenir. No voy a esperar que un diabético me haga oftalmopatía, tengo que prevenir. Pero para prevenir tengo que saber cuáles son los diabéticos que tienen alto riesgo para desarrollar oftalmopatía o retinopatía. Ahí tienen ustedes. Mientras más dure su diabetes, mal controlado su hiperglicemia, mientras más alto sea su hemoglobina glicosilada, si tienen proteinuria o creatinina elevada, etcétera, 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 estos pacientes rápidamente les va a hacer complicación ocular. Por eso es cuando uno le dice prevención secundaria. ¿Qué cosa es prevención primaria? Que no me dé diabetes. ¿Qué es prevención secundaria? Que no se complique. Entonces, cuando a mí me dicen, doctor, hay que hacer prevención secundaria, en caso de ojos, yo tengo que preguntar esto a mis pacientes. Y si va a estar joven y va a gestar, le tengo que decir, tiene usted 10% de posibilidades que su retinopatía aumente su retinopatía, se agrave su retinopatía. No se conoce exactamente por qué, ¿no? Hay factores que se sospechan, la hipertensión, la proteinuria, en fin, exactamente el mecanismo, por qué una gestación agrava severamente una retinopatía, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aprender ahora cuando vayan a los que se van a provincias, sitios lejanos, postas médicas, incluso entre los hospitales. Diabéticos que ya conocen, pregúntenle esto. Si ya está presente, felizmente que actualmente todavía en la fotocoagulación con láser es la que más se emplea, todavía. Cuando uno emplea fotocoagulación con láser, ustedes tremendamente disminuyen la intervención del cirujano, ¿no? Es decir, ya no va a haber pipitrestomía, ya no va a ser catarata, todo eso. Solamente con láser ustedes disminuyen las intervenciones. Bueno, catarata no se supone, ¿no? Me refiero dentro del ojo. El láser todavía mantiene, lentifica o detiene el avance de la retinopatía. Eso hace el láser, ¿no? Ahí están las indicaciones.
de láser. ¿Que puede ser pregunta de examen? Puede ser. Por eso se lo dejo. Siempre remarco las cosas que quizás sean preguntas de examen. Cualquiera de estas. Ahora, si hay hemorragia, tienen que intervenir rápidamente. Por eso le pongo vitrectomía precoz. No dejen pasar más de una semana porque cada vez es peor. Debe ser operada entre los primeros 2-3 días las hemorragias grandes del vítreo. Y como en cualquier órgano, llámese nefro o neuro, van a ver, tienen que controlar estos 4 elementos. La hiperglicemia, la hipertensión, dislipidemia y que no fume. Sea nefropatía, sea retino, oftalmopatía, sea neuropatía, estos 4 elementos para todos es igual. ¿No ves que todo es lesión vascular? Así le llaman ustedes nefro, retino, es lesión vascular. Incluso la neuropatía tiene bastante de vascular y bastante de no vascular, ¿no? Vamos a ver después. Por ejemplo, miren esta fisiopatología. Difícil de retener. Esta es la causa de la nefropatía diabética, ¿no? Que hay factores metabólicos y factores hemodinámicos. El asunto es que cualquiera de estos factores termina por provocar estas citoquinas inflamatorias. Y dentro de citoquinas inflamatorias, mire esto que está acá, factor de crecimiento del endotelio vascular. Este factor de crecimiento del endotelio vascular actualmente es el elemento fisiopatológico más importante. Este lo que hace provocar aumento de la permeabilidad vascular y aumento de la matriz extracelular en la membrana celular y produce proteinuria. Este elemento. En la oftalmopatía, ese elemento, el factor de crecimiento del endotelio vascular, es el que provoca también la retinopatía, el engrosamiento, la permeabilidad de los vasos del ojo. ¿Por qué menciono esto? Porque en la actualidad uno de los tratamientos para retinopatía o por nefropatía es un antagónico a este factor. Es un anticuerpo antifactor de crecimiento del endotelio vascular. O sea, lo van a neutralizar para que ya no haga crecer más vasos, para que ya no haga engrosar más la membrana celular, para que ya no exista mayor porosidad y mayor proteinuria. ¿Ve? Eso es un tratamiento actual. Anticuerpos contra el factor de crecimiento del endotelio vascular. Esto que está acá, no solamente para nefropatía, sino también para retino neuro. La glucosa y otros interrogatorios, por diversos mecanismos, terminan aumentando estos productos llamados de glicación avanzada. Son productos de glicación, de glicosilación de las proteínas que en su mecanismo dan estos metabolitos de glicación avanzada. Estos son dañinos para todo lo que sea matriz extracelular, en cualquier órgano. Esto deriva de la hiperglicemia. Aquí no está, pero la hiperglicemia también provoca aumento de todo lo que sea estrés oxidativo. El famoso estrés oxidativo, que explica muchas de las lesiones vasculares, ¿no?, del paciente con diabetes. Y esto que le he puesto, esta es una diapositiva un poco antigua, que se llama endotelina. La endotelina 1. Actualmente también ha adquirido gran importancia la llamada, copien, la endotelina 1. Esta es una hormona vasoconstrictora. Es la hormona que le hace la pelea al óxido nítrico, que es nuestra sustancia que nos protege de todos estos problemas, el óxido nítrico. El óxido nítrico es vasodilatador. La endotelina es vasoconstrictor. Y la endotelina tiene un amigo que hace lo mismo que ella, se refuerza, que se llama la angiotensina 2. La angiotensina 2. Es el otro enemigo del óxido nítrico. El óxido nítrico nos protege los vasos y la endotelina y la angiotensina 2 nos daña los vasos. Miren todo lo que produce la angiotensina 2, semejante a la endotelina, incluyendo estrés oxidativo.
Por eso que en los tratamientos actuales también se está empleando, ¿no?, inhibidores del sistema RES, inhibidores del receptor de aldosterona, etcétera, 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 ¿no?, para evitar el efecto de esta angiotensina 2. Entonces tiene por un lado la endotelina 1 y luego tiene la angiotensina 2. Miren esto que está acá. Si alguno de ustedes sabe bastante inglés, le agradecería que me digan qué significa shear. No sé si alguien sabe. Yo he buscado en internet y nadie sabe qué quiere decir shear. Entonces tiene que venir acá un americano, él sí sabe qué es shear, ¿no? Porque ellos me modifican el inglés tremendamente e inventan palabras, shear. El colega que le escuché hablar esto, dijo, yo tampoco qué sé shear, pero sí les voy a decir lo que me enseñaron a mí. Shear significa roce. He buscado roce en todos los idiomas y no hay ni un shear. Entren en internet para que vean, ¿no? ¿Qué significa esto? Que entre los mecanismos fisiopatológicos de la alteración vascular está el famoso shear estrés. ¿Qué significa esto? Ustedes, todos tenemos un corazón que bombea sangre. Y esa sangre pasa por los vasos. Pero no pasa de forma continuada, sino pasa con cada latido, la onda sanguínea hace esto. Dilata el vaso. Yo estoy exagerando, ¿no? Pero hay una onda sanguínea que le hace esto. Ese es el shear. Ahí produce roce intenso las 24 horas del día. Se supone que en pacientes predispuestos, para todos nos ocurre eso, a todos nos va a dar arteriosclerosis, todos a la edad avanzada, ¿no? Pero en personas predispuestas desde joven van a tener esto, ¿no? Entonces este shear, esa distensión del vaso, ese roce intenso, produce liberación de citoquinas, hormonas y factores de crecimiento. Factores de crecimiento tisular y angiotensina 2. Estos factores de crecimiento, citoquinas, producen hipertrofia, aumento en la matriz extracelular y esto provoca hiperfiltración de la neuropatía. Pero igual también en todos los vasos. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado que cuando uno envía a nuestros pacientes al oftalmólogo, el oftalmólogo le pide fondo de ojo con fluoroceína. ¿Han escuchado eso? ¿Con fluoroceína? Bueno, algunos quizás sí. Es un material de contraste, que una vez que se inyecta, uno ve el fondo de ojo y con más claridad cómo recorren los vasos, etc. Y ahí se ve la primera alteración funcional de los vasos en la retina, que es igual que en cualquier vaso. La fluoresceína se sale de los vasos y forma depósitos de fluoresceína dentro del humor vítreo. ¿Ven? ¿Por qué se sale? Justamente por esto. Todos estos problemas provocan aumento, ¿no?, de la matriz extracelular. Pues una matriz, en lugar de ser aumentada sólida, es porosa, es débil. Y por ahí filtra, aumenta la permeabilidad vascular, riñón, ojo, lo que quieran. Entonces, si yo quiero un ejemplo, quiero un diabético reciente, tipo 2, le pido un fondo de ojo y me dicen normal, le pido con fluoresceína y me dicen desagüe de fluoresceína al humor vítreo. Primer dato funcional que ya está alterado ese vaso. Igual también se puede hacer en otros órganos, ¿no? Y eso se debe a este otro mecanismo que provoca vasculopatía, es el shear stress. Ojalá se acuerden. Estos son los estadios de la nefropatía diabética. Hasta ahora. Los 5 estadios clásicos. Cosa que hay que remarcar acá. Primer estadio, hipertrofia e hiperfiltración renal. ¿Cómo mido la hiperfiltración renal? Con una depuración de creatinina. Lo normal de depuración es de 80 a 120. Cuando digo normal, estoy incluyendo gente de la tercera edad. Ustedes saben que a medida que envejecemos va bajando la cantidad de depuración. Pues hablan de 80 a 120, tomando todos los extremos de la vida, ¿no? Si quieren ustedes pueden decir de 100 a 120, pero hacia 120. ¿A qué se llama hiperfiltración? Teóricamente,
matemáticamente hiperfiltración sería si tengo más de 120 de depuración, ¿no? Hiperfiltración. Pero no. Para hablar de hiperfiltración, tiene que ser la depuración mayor de 140. Mayor de 140. Eso se llama hiperfiltración. Si lo normal es hasta 120 y tengo 125, eso no es hiperfiltración. Y le voy a decir por qué. Cuando uno establece los rangos de normalidad, ¿cómo saco un rango de normalidad los especialistas? Agarro 100 personas presuntas normales, bien escogiditas, le hago la depuración, unos me sale, pues, vamos a suponer, diferentes depuraciones. Entonces yo sumo todo, saco un promedio y me sale 120. ¿De acuerdo? El promedio. Quiere decir que unos normales tienen 110, otros tienen 130, otros tienen 105, 135. Ese es el rango. ¿Cómo saco el rango? Aplicando desviación estándar. Si aplico una desviación estándar, lo normal sería de 115 a 125. Si aplico dos desviaciones estándar, sería de 75 a 130, por decir así. No es así, pero estoy dando el ejemplo. Mientras más aplique desviación estándar, el rango será más grande. En estos casos, de los que ustedes conocen como rango de normalidad, casi la mayoría aplicó solamente dos desviaciones estándar. En el caso de depuración ha salido de 80 a 120. Quiere decir que hay pacientes que depuran normalmente hasta 130. Cuando ustedes emplean dos desviaciones estándar, solamente han logrado evaluar al 95% de la población estudiada. Pero hay un 5% que se sale de ese rango y puede tener más o menos. Como cualquier rango que ustedes conocen. ¿Cuánto es la glucosa normal? 70 a 100. ¿Quiere decir que no hay normales que tengan 105? ¿Que tengan 75? ¿Sí? Hay. Cualquier rango que ustedes quieran. Acá también, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene diabetes mellitus, cualquiera, 1, 2 o 1,5, cualquiera. Si es tipo 2, pídale a todos examen ocular, examen nefrológico, cardiológico, todo pidan al diabetes tipo 2. Si es tipo 1, hay que esperar por lo menos 5 años para hacer el estudio de todos los órganos. ¿Por qué el tipo 2 desde un comienzo? ¿Por qué el tipo 2 desde el comienzo hay que hacer estudios de ojos, riñón, etcétera? ¿Por qué? Porque el diabético tipo 2, como es una diabetes estable, lentamente evolutiva, sintomática si quieren, pero pasan por una fase asintomática. Les he dicho bien claro al comienzo, para los que llegaron tarde. En el Perú tenemos 2 millones de diabéticos, pero la mitad son asintomáticos. O sea que uno no los ve, no sabe quiénes son. Vemos a los que vienen por síntomas, que es la mitad. Y la otra mitad no tiene síntomas, pero sus órganos se están dañando. Son diabetes que tienen hiperglicemia patológica, pero todavía no da síntomas. Y para que yo tenga poliuria, polidipsia, pérdida de peso, ¿cuánto tengo que tener de glucosa en sangre para tener síntomas? Más de 180. Mi dintel renal, mi umbral renal para glucosa es 180. Mientras tenga 170 yo no filtro glucosa. O lo que se filtra es rápidamente reabsorbida. Pero ese 170 me está dañando los vasos. Ese 170 me está provocando estrés oxidativo, etcétera. Cuando yo tengo más de 180, empieza a aparecer ya glucosa en la orina. Y eso me provoca diuresis osmótica. Y empiezo a perder peso. Por eso es que a los diabéticos tipo 2, así le digan que recién tienen síntomas de ayer, ese ya ha tenido por lo menos varios años asintomático con hiperglicemia. Por eso a todos hay que pedirles estudio de fondo, etc. Si yo quiero estudiar el riñón, yo le pido a todos dos cosas. Le pido albuminuria y le pido depuración de creatinina. A todos los diabéticos, así recién me digan un día de enfermedad. Albuminuria y depuración de creatinina. Muy bien, si solamente me sale 142 de depuración y no hay albuminuria, entonces yo diagnostico
nefropatía diabética estadio 1. Pero si me sale depuración elevada con albuminuria, está mínimo estadio 3, albuminuria. Muchos pacientes tienen esta evolución. Estadio 1, no hay albuminuria. Estadio 2, encuentro esto, generalmente por biopsia o por estudios especiales, ya encuentro expansión mesangial, ya encuentro engrosamiento, glomerulosclerosis. Este estadio, miren, este estadio no tiene ya hipertrofia o hiperfiltración renal, ni tampoco tiene albuminuria, el estadio 2. Moraleja, ojo, es que así es la medicina, pues. Viene un diabético, una semana de enfermedad, tipo 2. Mira todo lo que he hecho, he tenido que acortar, tipo 2. Le pido estudio renal. Albuminuria, negativo. Hiperfiltración, depuración de creatinina, normal. ¿Qué concluye? ¿Tiene o no tiene nefropatía diabética? No, es un diabético que no tiene depuración, o sea, hiperfiltración aumentada, y tampoco tiene albuminuria. ¿Qué concluye? ¿Tiene o no tiene nefropatía? La respuesta, puede tener. ¿Por qué? Quizás esté en el estadio 2. Por eso se recomienda a todos hacerle. Y si sale normal o ausencia de albuminuria, no digan, señor, lo felicito, está usted a tiempo, no tiene usted nefropatía, no le digan eso. Hay que evolucionarlo. Entonces, cada 6 meses o cada año, dosaje, lo mismo, depuración de creatinina y albuminuria. ¿Ve? Ya cuando la albuminuria, ¿a qué se llama microalbuminuria? No sé si está acá. ¿A qué se llama microalbuminuria? Normalmente, acá hay un problema. Normalmente, nosotros podemos eliminar albuminuria hasta 30 miligramos en 24 horas. Hasta 30 miligramos en 24 horas. ¿Y cuando se habla de microalbuminuria? Cuando existe en orina entre 30 a 300 miligramos de albúmina. Entre 30 a 300 miligramos. ¿Cuándo se habla de macroalbuminuria? Cuando en orina elimina más de 300 miligramos. Más de 300 miligramos. Proteinuria establecida. Entonces, estadio 4 se habla de una proteinuria establecida, evidente. Y después de esto ya se viene ya la parte final, ¿no? Miren cómo la depuración de creatinina, cada vez que se va alterando, va malogrando más todavía las membranas del mesangio, la membrana basal, y la provoca mayor daño y mayor proteinuria. O viceversa, a mayor proteinuria se va dañando la filtración glomerular. Entre ellos se dan la mano. Ustedes todos sus esfuerzos los tienen que hacer hasta el estadio 3. ¿Por qué? Se ha demostrado que el tratamiento estricto de varios factores de la diabetes puede retroceder del estadio 3 a estadio 2 y a estadio 1. Estos 3 no son ya irreversibles. En cambio, una vez que la nefropatía está en estadio 4, lo más que pueden hacer es lentificar su evolución. Hasta el estadio 3 pueden revertir los estadios. Ya estadio 5 ya pues ni hablar, ¿no? Miren esto para que tengan una idea. Esto que está acá es la leyenda. Miren, lo que está acá es la leyenda de esto. Estos son los estadios y acá está su explicación. Lo que acabo de decir está ahí. Miren ese datito. ¿Cómo se va alterando la depuración de creatinina? Que es lo mismo decir la filtración glomerular a medida que hay más albuminuria. Cuando no hay albuminuria, miren cómo la filtración glomerular en el tipo 2 va disminuyendo casi 1 centímetro cúbico por minuto por año. Por año. Entonces tenía que pasar 20 años para que el normal tenga 80, 60. Pero cuando hay albuminuria, ¿no?, entre 30 a 300 miligramos, que es esto, va disminuyendo la depuración en 2.4 por minuto por año. En cambio, cuando ya hay una proteinuria masiva, disminuye la depuración de 5 a 7 centímetros por minuto por año.
Entonces, depende nomás de nosotros evitar que haya más proteinuria y evitar que se altere más la depuración de creatinina. Porque si no es así, se llega a esto: hipertensión arterial y IRCCT, insuficiencia renal crónica terminal. Mira, esa es una pregunta que solamente podemos suponer. En el DCCT que mencioné, ¿tú ves acá, en el DCCT, que pasé esa diapositiva, que disminuye el riesgo? Ya. En el DCCT, en el grupo con tratamiento estricto, ¿sabes cuál era el objetivo de la glicemia? 140. No era 100, normal, era 140. Y con 140 disminuyó el riesgo en 76% para retinopatía, para que te das una idea. Espérate, no escribas. Después, eso fue el punto de partida, ¿no? Entonces dijeron, pero ¿hasta cuándo debemos bajar? ¿Qué tal si le bajamos a 120? De repente el riesgo disminuye 80-90%, ¿no? Empezaron a aparecer demasiados episodios de hipoglicemia. En el tipo 1 de CCT, ¿no? Posteriormente dijeron, bueno, no tan estricto, a medias, ni muy convencional ni muy estricto, para bajarlo más lentamente, ¿no? Y empezaron a aparecer problemas cardiovasculares. Entonces, en estos momentos, miren, en estos momentos, los diabéticos, el control óptimo de un diabético varía, vos ves que esté en la sala, no bajarlo menos de 140, en sala. En consultorio externo, ambulatorio, no bajarlo menos de 120. Mira, tú me preguntarás, pero ¿cómo puede ser eso? Es que esa es una observación, digamos, no es nada científica, ¿no? Hasta que aparecieron los estudios de muchos autores que estudiaron, ¿no?, niveles de glicemia a través de los años con frecuencia de problemas cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, acá estaba porcentaje de problemas cardiovasculares y en la, ¿cómo se llama?, abscisa, ¿no?, estaba niveles de glicemia. Entonces vieron que a medida que haya más glicemia, iba aumentando la cantidad de problemas cardiovasculares. Pero vieron que a medida menos glicemia, bajaba, pero a veces bajaba tanto la glucosa que volvía a subir la curva. Entonces la curva de relación entre glicemias y problemas cardiovasculares es una curva en J. ¿Qué significa? Ni mucho ni poco, porque la dos cosas problemas cardiovasculares. Entonces cuando me preguntas, ¿hasta qué nivel debo bajar?, me pones en problemas. ¿Ves? Eso depende, ¿saben qué?, de cada paciente, Por eso cuando uno habla de tratamiento, uno le dice a ustedes, hay que individualizar a los pacientes, no es igual para todos. Si yo tengo un paciente, vamos a suponer, crónico, que me ha hecho por ahí 1 o 2 episodios de hipoglicemia, a este paciente pues no le voy a dar un tratamiento estricto, no le voy a llevar su glucosa a 100, 110, lo dejaré pues en 140. Las posibilidades que aumenten problemas cardiovasculares existen, pero si trato de bajarle más, lo puedo matar también por lo mismo o por hipoglicemia, ¿no? Entonces, cada paciente es diferente, ¿no? Pero en forma general, mire, el control óptimo actualmente varía entre 120 y 130 a los ambulatorios. No traten de bajar más, pero hay excepciones. ¿Cuáles son los pacientes a los cuales yo los puedo llevar a la glicemia a lo normal? 100 o menos. ¿Sabes quiénes son? Los pacientes que recién debutan, que tienen menos de 40 años, perdón, menos de 50 años, a esos. Que tienen factores de riesgo modificables, sedentarios, gorditos, fumadores, alcohólicos, a esos. A ellos se supone que todavía están gorditos, se supone que todavía tienen insulina. Entonces ahí sí yo puedo
darles un tratamiento estricto, ¿no? Tan estricto, llevarlos menos de 100, y eso para ellos es tremendamente beneficioso. ¿Saben lo que han demostrado en los últimos años? Que si al diabético al debutar yo lo trato estrictamente, sin llevarlo a la hipoglicemia, y después le suspendo el tratamiento, pueden permanecer asintomáticos durante muchos años, muchos años. Este DCCT, que se hizo en tipo 1, duró 5 años, y lo suspendieron, pues ya era evidente la disminución del riesgo cuando comparábamos con el grupo que no era estricto el control. ¿Saben cuánto duraron estos pacientes sin diabetes o con diabetes controlada, sin tratamiento? 8 años. 8 años. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo, uno le ayuda. Debutó su diabetes porque ya su páncreas se agotó, pero todavía debe haber todavía islotes sanos, pero la misma glucosa cuando se eleva sigue dañando. Se eleva el estrés oxidativo y sigue destruyendo. Entonces, si doy estrictamente, todo eso desaparece, la hiperglicemia, el estrés oxidativo, entonces ese páncreas ya no se sigue dañando. Y eso que le queda, todavía le daba oportunidad para trabajar normal hasta 8 años. Hay un estudio que apareció 16 años después del DCCT. Sobre todo esos que tuvieron 8 años asintomáticos. Los siguieron 8 años más. ¿Y qué creen que encontraron? Que más del 50% de esos diabéticos seguían bien controlados, solamente con dieta y ejercicios. Entonces, contestando tu pregunta, ese es el grupo de pacientes que tú puedes ser estricto, en el que debuta, que no tiene problemas de fondo, cardiovasculares, hepáticos, ¿no? En esos, que tengan factores de riesgo modificables. Tú los tratas estrictamente y ese páncreas te lo va a agradecer porque va a estar ahora otra vez libre de noxas, ¿no? Y va a permanecer mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se trata la nefropatía diabética? Bloqueo de angiotensina 2. Bloqueo de efectos de aldosterona. Pero mira lo que dice acá. Así no tengan hipertensión, hay que dar estos bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Pero por supuesto, no les voy a dar dosis de hipertenso. Por ejemplo, a ver, un hipotensor que ustedes conozcan, el más frecuente, los sartán. ¿Conocen los sartán? ¿Ah? Ustedes lo recetan a cada rato, no sean los disimulados. ¿Ah? Los sartán, la pastilla, la dosis mínima que viene son comprimidos de 50 miligramos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué dosis se da a estos pacientes que no tienen hipertensión, pero que tienen albuminuria? Hay que dar para evitar que la nefropatía avance. Entonces le doy 25 miligramos de losartán. En la mañanita, 25 miligramos. Con eso no le provoca hipotensión. Aunque alguien también me puede preguntar, mejor no lo haga porque también me va a demorar mucho. ¿Cuáles son los niveles de presión arterial que debemos tener? Otro lío tremendo. Discrepancias tremendas. Bueno. Después, otra vez, tratar la dislipidemia, tratar la presión arterial, no digo hipertensión, la presión arterial. Miren los objetivos. Si no hay proteinuria, menor de 130/80. Clarísimo. ¿Cuánto es para los normales que se queden? 120/180. Eso es lo normal. Así tengan ustedes 40, 50 años, 120/80. Ya no es como antes. Si eres viejito, se te puede permitir hasta 140, ya no es así. Pero si este diabético tiene proteinuria, así no sea diabético tampoco, pero han fijado este punto de corte. Es bastante, ¿no? Es bastante. No voy a esperar que... Esa es mi opinión personal, ¿no? Pero esto es lo que está escrito. Si el paciente tuviera más de 300 miligramos, es decir, estadio 3, yo sí le daría también un objetivo de presión 125/75. Pero acá el punto de corte para que bajes a menos de 125 es 1 gramo. Es decir, tener 1000 miligramos de albúmina en orina 24 horas. Me parece que es mucho.
De repente lo van a cambiar, pero hasta ahí. Y el riesgo más bajo de que no avance la nefropatía es menos de 120/70. Y en cuanto a proteínas, acá también hay otro problema. Mucha gente dice que basta con 0.8 por kilo de peso. Y otros dicen que si está muy profunda la IRC, desde 0.5 por kilo de peso, gramos de proteínas, ¿no? Esto ha cambiado ya un poco, ¿eh? Ha cambiado un poco ya.